Hola y bienvenidos en France 24, bienvenidos a una entrevista con el presidente de la República de Argentina, Alberto Fernández. Señor presidente, mucho gusto. Un gusto y gracias por invitarme. Quiero empezar con Venezuela. Hubo acá en París un encuentro entre el presidente de Francia, de Colombia y usted con representantes de la oposición y del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Hay una posibilidad verdadera que hay una reanudación del diálogo entre los dos campos? Yo definitivamente creo que sí. Hace ya varios años se estableció algo que se llamó el Grupo de Contacto que lideró Noruega y del que México y Argentina éramos partes, donde básicamente lo que planteábamos era que los venezolanos se sienten a resolver sus diferencias. Eso fue muy difícil de hacer porque en los años de Donald Trump hizo todo lo necesario por dividir a Venezuela, por dejar en una situación de aislamiento a Venezuela. El presidente Macron nos convocó y creo que hemos dado un paso muy importante para que vuelva a reanudarse el diálogo entre una parte de la oposición que sigue resistiendo a dialogar con el presidente Maduro y el gobierno del presidente Maduro. Digo una parte de la oposición porque Venezuela tiene un sistema electoral que se va desarrollando en etapas. Primero se eligen alcaldes, después se eligen gobernadores de estados y finalmente se elige el presidente. Y elecciones de alcaldes y de gobernadores ya se han hecho en procesos electorales donde participó la oposición y fueron absolutamente incuestionables. Y hay datos muy relevantes para demostrar la transparencia de esos comicios. Por ejemplo, el estado más numeroso en habitantes y en votantes, que se llama Zulia, fue ganado por la oposición. El estado donde nació Chávez fue ganado por la oposición. Eso demuestra que el proceso electoral se está desarrollando con total transparencia y sin cuestionamientos. Aún así, queda una parte de la oposición que sigue cuestionando al gobierno del presidente Maduro y lo que nosotros buscamos es que reanuden el diálogo, encuentren un mecanismo para convivir democráticamente y para facilitar el desarrollo de Venezuela, porque Venezuela está sufriendo sanciones económicas realmente difíciles. Usted habló de este tema de sanciones con la Casa Blanca en Washington. ¿Qué dicen? Creo que usted conversó con Jake Sullivan, el Consejo de Seguridad, sobre este tema. Lo he hablado muchas veces y yo creo que... ¿Están cambiando? Las sanciones económicas que aplicó Trump fueron realmente brutales sobre Venezuela. Y la verdad, la acción que desplegó de aislamiento de Venezuela, bueno, dejó los efectos que todos vimos. Una Venezuela empobrecida donde emigraron millones de venezolanos. Ahora, yo creo que el gobierno del presidente Biden tiene una mirada más razonable sobre el conflicto y yo creo que podemos ir camino a que ellos también se incorporen a ayudar a una solución definitiva. Aliviando las sanciones. Por ejemplo, claro. También la Unión Europea tiene que trabajar en ese sentido, porque el mismo día que nos reuníamos con Macron y con Petro, ese mismo día la Unión Europea volvía a renovar las sanciones sobre Venezuela. Entonces, eso hay que terminarlo, porque eso hay que terminar con el reconocimiento de Juan Guaidó. Bueno, Juan Guaidó es una cosa insólita que siga siendo reconocido como presidente de Venezuela porque no tiene ninguna legitimidad, absolutamente ninguna legitimidad. O sea, Europa y Estados Unidos tienen que cambiar. Pero definitivamente, porque todo eso, el mundo cayó en la trampa de Donald Trump, esta es la verdad, que construyó un presidente elegido de un modo muy singular, en una plaza, con un grupo de diputados que decidió hacerlo presidente de Venezuela. Entonces, yo creo que con eso hay que terminar, creo que hay que reconocer a las autoridades venezolanas y que hay que garantizar dos cosas. La Argentina acompañó siempre al Alto Comisionado de Derechos Humanos en Naciones Unidas. Se habla de crímenes muy graves, ¿no? Inclusive en las denuncias más severas que hizo contra Venezuela, Argentina acompañó eso. O sea, nosotros no es que estamos avalando, nos vamos avalando y al mismo tiempo queriendo ser custodios de que esas cosas no ocurran más en Venezuela. Ha habido muchos progresos porque el Alto Comisionado se instaló en Caracas y pudo ver de cerca la evolución del tema en materia de derechos humanos. Del mismo modo,
queremos ser garantes y queremos ser custodios de que el proceso electoral siga siendo tan transparente como ha sido hasta ahora. Y yo lo que veo es en el gobierno del presidente Maduro la vocación de hacerlo. Y mientras esto ocurra, creo que el diálogo bienvenido sea. Quiero hablar de otra situación, la que preocupa a mucha gente en Europa, la guerra en Ucrania. Usted dijo al Foro de la Paz, tenemos el imperativo ético de no quedarnos callados y el imperativo ético de ser claros. Hace unos meses Lula dijo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, era tan responsable como Vladimir Putin de la guerra. ¿Es su opinión también? Bueno, las guerras son como el tango, se bailan de a dos y necesitan de dos, pero las responsabilidades no son las mismas. Claramente hubo alguien que invadió el territorio del otro y ese es el que inicia el problema. Y el otro en todo caso, Putin. Claro, y el otro en todo caso se defenderá. Lo que sí está claro que a esta altura de los acontecimientos son los dos los que tienen que encontrar una solución. El presidente de Ucrania y el presidente de Rusia. Pero no quieren. Y absolutamente, hay que encontrar una solución. La guerra no es la solución. Siempre donde aparece la guerra, la verdad sale corriendo. Entonces la guerra no puede ser solución en un mundo que ha padecido millones de muertes por una pandemia y que ahora padece muertes por razón de una disputa territorial. De una invasión. Y de una invasión, como la que hizo Rusia a Ucrania. Por eso digo, la guerra hoy necesita de dos. Pero la verdad es que alguien la empezó. El que la empezó fue Rusia, que no debió haber invadido territorio ucraniano. ¿Qué se puede hacer? Hay la cumbre del G20 en unos días, usted se va a Bali. Yo vengo hablando con Macron desde hace ya mucho tiempo y gracias a Dios hemos logrado un muy buen diálogo y un muy buen entendimiento con el presidente Macron. Lo primero que quiero que el mundo entienda es que la guerra que transcurre en el hemisferio norte es padecida por el hemisferio sur. Entonces, por lo tanto, yo quiero que el hemisferio sur sea oída en la búsqueda de la paz. No hay nada más revolucionario que reclamar la paz en el mundo del presente. En el mundo que vivimos no podemos vivir en guerras. Es una guerra además muy cruenta, porque más allá de los disparos y de las muertes y de los ejércitos que se enfrentan, hay un continente que está padeciendo, se llama Europa, que padece falta de energía, que padece problemas también de suministro de alimentos. Y hay un hemisferio, que es el hemisferio sur, donde la FAO está preanunciando una hambruna que va a afectar a 300 millones de habitantes, casi todos del hemisferio sur. Entonces, nosotros no podemos ser complacientes con esa realidad. Y por eso estoy planteando que nos sentemos para exigirle a las partes en disputa que se sienten a buscar una salida dialogada, que cese el fuego, que se sienten a encontrar una salida y que terminen con esta guerra que está afectando a muchos, mucho más que Europa. Mucho más que Europa. Y que todas las partes que están involucradas, Estados Unidos, Europa, la OTAN, Rusia, Ucrania, se sienten y encuentran una solución. Al G20 habrá también el primer ministro de Gran Bretaña, Rishi Sunak. Obviamente, el Reino Unido dijo que iba a negociar con Mauricio la devolución del archipiélago de Chagos, pero con las Malvinas no pasa nada. En la última reunión del G7 tuve una reunión bilateral con Boris Johnson, que en ese momento era el primer ministro. Se cambian mucho. Parece que pasó mucho tiempo, ¿no? Y lo que le dije es, podemos hablar lo que quieras sobre la relación argentino-británica, pero lo primero que hay que hablar es el tema de Malvinas. Para nosotros eso sigue siendo una cuestión. Pero no hay movimiento. Bueno, porque el Reino Unido se niega a cumplir la resolución de Naciones Unidas que lo obliga a sentarse en una mesa de negociación para resolver el problema de la soberanía argentina. Se niega a eso. Y ha convertido a esas dos islas en una base militar en el Atlántico Sur que, como toda América del Sur, es una zona de paz. Es una zona sin militarización. Yo espero que en algún momento el Reino Unido recapacite y renueve su vocación de diálogo, o la haga nacer, no sé, renovarla no, la haga nacer, que nazca su vocación de dialogar
y que de ese modo podamos sentarnos a discutir lo que verdaderamente nos importa, que es recuperar la soberanía territorial argentina. Al G20 también creo que habrá una reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, tal vez para revisar el acuerdo de marzo o tal vez para reclamar que el FMI elimine los sobrecargos, ¿no?, que cobran a los países endeudados como Argentina. Usted sabe que la Argentina fue endeudada por el gobierno que me precedió de un modo muy irresponsable. Y el Fondo Monetario Internacional fue muy irresponsable por el modo en que prestó ese dinero. Tuvo un solo objetivo, que fue un objetivo político, que era beneficiar al gobierno saliente. Pero la realidad es que, dejando esto de lado, le dejó a la Argentina una deuda que varias generaciones van a tener que pagarla. Como el monto fue tan alto, Argentina accedió a un crédito que es en mucho más de lo que puede recibir. Entonces, por ese exceso de créditos, paga un interés especial que significa triplicar la tasa de interés que el Fondo Monetario cobra. Para nosotros eso es algo insostenible. Y venimos planteando ya desde el G20 de Roma. Sí, hace mucho tiempo, ¿no? Claro, venimos planteando que esos sobrecargos terminen. ¿Pero qué dicen? ¿Qué dicen el FMI? Bueno, el FMI de alguna manera también se solventa con esos sobrecargos. Pero lo que pasa es que ahora ha pasado la pandemia, pasa la guerra. La guerra este año 2022 a la Argentina le costó 5.000 millones de dólares esta guerra, que es plata que tuvimos que usar, dinero que tuvimos que usar para pagar energía más cara, alimentos más caros y fertilizantes más caros. Y nosotros lo que necesitamos ahora es que el Fondo Monetario entienda que después de la pandemia y después de la guerra, estas cosas deben ser revisadas. Una de las víctimas de los sobrecargos se llama Ucrania, que también está sobreendeudada. No se trata de que no queremos pagar los intereses que correspondan. Lo que no queremos es ser tratados con una suerte de intereses punitorios que son realmente desmedidos. ¿Y qué dice el FMI? ¿Usted cree que al final va a cambiar o...? Yo creo que Kristalina Georgieva tiene vocación de hacerlo, pero es una decisión que tiene que tomar el board del Fondo Monetario. Y ahí es donde viene la disputa y viene la parte más difícil. El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea está estancando desde el 2019. El jefe de la diplomacia europea dijo que piensa que el año que viene por fin se puede concretar. ¿Usted piensa que sí? Estuve hablando con Borrell en Buenos Aires cuando me visitó hace 2 semanas atrás. Ese acuerdo Unión Europea-Mercosur lo firmó el gobierno que me presidió de Mauricio Macri y lo firmó el gobierno de Bolsonaro. Es un acuerdo muy difícil de implementar para economías como la de Brasil y la de Argentina. Tendríamos que revisar algunas cosas para poder implementarlas. Yo creo que el vínculo entre la Unión Europea y el Mercosur debe ser un vínculo privilegiado. Yo creo en eso, creo en ese acuerdo. Pero ese acuerdo tiene que tener en cuenta las asimetrías que existen. Si no se tienen en cuenta estas cosas, vamos a tener problemas. El presidente Macron hizo mucho hincapié en la desatención de Bolsonaro sobre el cuidado del Amazonas. Sí. Y yo comparto su mirada. Pero ahora está Lula, y esa mirada desaprensiva sobre el Amazonas va a desaparecer. Pero lo que va a dejar al descubierto es que Francia no quiere terminar con los subsidios agrícolas, que es una de las causas que también impiden el acuerdo. Hay además un aspecto del acuerdo que hay que atender muy especialmente, que es el acuerdo, todo lo que versa sobre la industria automotriz. Argentina y Brasil son los 2 productores de automóviles para toda América. Y la irrupción de la industria europea automotriz puede ser un gran problema para nuestras economías. Yo lo que creo que debemos volver a sentarnos, ver estos 2 problemas, el problema agrícola para parte de Europa, el problema automotriz para Brasil y Argentina. Ver estos 2 temas, ponerlos en un paraguas, ver cómo podemos avanzar con lo demás, porque la vocación existe, sin ninguna duda. Sí, pero 2023 parece difícil.
Yo creo que es difícil. La situación en Argentina, hay mucha inflación. Se habla tal vez de 100% al final del año. El gobierno está tomando medidas, pero parece que no alcanza para frenar la inflación. Es que tenemos exactamente el mismo problema que tiene todo el mundo, ¿no? Nosotros, para que la gente también se sitúe, hace 15 años que tenemos una inflación de 2 dígitos. Cuando yo llegué al gobierno la inflación era del 54%. La guerra ha hecho que esta inflación se dispare como se disparó en todo el mundo. Multiplicamos por 2 la inflación que teníamos, cuando en otros lugares del mundo se multiplicó por 8, por 9 y hasta por 10. Lo cierto es que es un problema que estamos trabajando porque la inflación definitivamente afecta a los asalariados, a los que viven de un salario. Y lo que hacen es restarle valor al salario de la gente. Estamos trabajando mucho en eso, con la dificultad de que estamos en un mundo globalizado, que el precio de las energías ha subido, que el precio de los alimentos ha subido. Y la combinación de ambas cosas generan este problema. Pero eso también, lo que usted dijo, puede ayudar a Argentina, ¿no? Bueno, energía, alimentos. Hay unas personas que dicen que la guerra en Ucrania tal vez no, una buena cosa para países como Argentina. Yo efectivamente creo que para un país productor de alimentos y un país que es la segunda reserva de gas no convencional del mundo, es una gran oportunidad. Que somos, junto con Chile y Bolivia, tenemos el 66% de las reservas de litio del mundo. Hay una gran oportunidad. Yo lamento que la oportunidad sea como consecuencia de una guerra. Quisiera que la oportunidad se nos dé sin la guerra. Nosotros vamos a tratar de ser parte también de la solución de los problemas del mundo. Queremos ser proveedores de energía de Europa, queremos ser proveedores de alimentos de todo el mundo. Pero esos aumentos de precios que se ven en todo el mundo también repercuten en Argentina. Quiero hablar un poco de la situación política en Argentina. Hay tensiones entre usted, la vicepresidente Cristina Kirchner. Esas tensiones, normalmente hay una primaria para elegir el candidato para la elección de 2023. ¿Van a tener luego esas primarias? Miren, nosotros yo siempre digo lo mismo frente a esta pregunta. Primero, las tensiones no son tan importantes como las presenta la prensa. No son tan importantes, francamente no son tan importantes. ¿Tenemos miradas diferentes en algunas cosas? Sí, las tenemos, es así. Ahora, lo que todos estamos seguros es en la necesidad de seguir juntos para evitar que el pasado vuelva a la Argentina. El pasado fue el que nos endeudó como nos endeudó. El pasado fue el que cerró 23.000 pequeñas y medianas empresas. Ese pasado no queremos volver. No queremos volver. Y para eso tenemos que estar unidos. Vamos a resolver las cosas como se resuelven en democracia. Y seguramente vamos a trabajar y hablar en su momento con todas las partes integrantes del frente para buscar las mejores salidas, los mejores caminos. Mi responsabilidad en este tiempo es gobernar y resolver todos los problemas que usted me está preguntando. El problema mío es la inflación, el problema mío es el deterioro de los salarios y tengo que concentrarme en la solución de esos problemas. Tenemos muy buenos datos en la economía argentina. Por ejemplo, por primera vez desde el año 2007 la Argentina va a crecer su Producto Bruto 3 años consecutivamente. Hemos creado 1.300.000 puestos de trabajo. Tenemos récord de exportaciones y récord de inversiones en Argentina. Con lo cual, las perspectivas económicas son buenas con el problema de la inflación del que hablamos. Yo me tengo que ocupar de resolver esos problemas. Y cuando llegue el momento de la elección, lo resolveremos como lo resolvemos en democracia. ¿Usted quiere ser candidato? Yo no pienso en eso. Yo, la verdad, de verdad. De corazón, es difícil creer un político. No, pero con toda franqueza, mi mayor preocupación es que la Argentina de una vez por todas entre en una senda de crecimiento y de mejor distribución del ingreso. Esa es mi mayor obsesión. Yo sé que hemos hecho una presidencia además que en términos de calidad institucional ha sido intachable. Muchas de las malas prácticas que en la Argentina de los últimos años y décadas se han visto, desaparecieron durante nuestra gestión. Y yo de eso estoy muy orgulloso.
Y creo que quiero dejar los cimientos firmes para que en el futuro no vuelvan a darse esas malas prácticas. ¿Y la decisión será cuándo, más o menos? Cuando llegue el momento de las PASO, que esto será mediados de año. Quiero hablar del Mundial de Fútbol. Empieza bueno. en un par de días en Qatar. Existe una gran polémica en Europa en torno a las condiciones laborales de los trabajadores extranjeros, ¿no? El ex director técnico de la selección de Argentina, Jorge Sampaoli, dijo hace poco: la FIFA determinó jugar en un lugar que no se debería haber jugado, todo por la plata, todo un negocio. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Uy, qué tema. La verdad es que, la definición de Qatar como sede hizo explotar el FIFA Gate. Esta es la realidad. Ahora, ya es un hecho consumado. Tenemos que ir a jugar al fútbol a Qatar y tenemos que ver de ganar el campeonato mundial, que es lo que queremos los argentinos. Todo lo demás, si yo emitiera un juicio, sería un irresponsable. Siempre suelo decir que como me siento muy libre, digo lo que pienso, pero como soy responsable, pienso lo que digo. Entonces, es un tema delicado ese. Está claro que hay un gris en este mundial que quedó evidenciado con el FIFA Gate. Pero lo que debemos pensar ahora los argentinos es en ver cómo ganamos con Messi el Mundial. Tenemos un gran equipo y un gran técnico. Sí, vamos a hablar un momento, pero en la historia hubo un Mundial en Argentina. Sí. En 78. En la dictadura militar. Sí. La Argentina ganó, pero también hubo muchas discusiones sobre el tema. ¿Se debe organizar un Mundial en un país? La realidad es que el Mundial en Argentina fue resuelto antes de la dictadura. Sobrevino la dictadura y se jugó. Los que fueron campeones en ese Mundial, la verdad que dieron todo por salir campeones. Pero bueno, siempre queda, esas discusiones siempre existen, ¿no? La mácula de una dictadura siempre existe. Pero creo que los que jugaron y fueron al campo de juego y representaron a la Argentina lo hicieron dejando todo de sí, todo de sí. Y de hecho el técnico de la selección argentina de entonces era un hombre que era reconocido por su distancia con la dictadura. No era precisamente un hombre cercano a la dictadura. Bueno, y entonces ahora solo hablando de fútbol, última pregunta. Sí. ¿Quién va a ganar el Mundial? ¿Argentina con Messi o Francia con Mbappé? Bueno, que gane el mejor, pero mi deseo es que gane Argentina definitivamente. Creo que Messi lo merece. Creo que tenemos un gran equipo. También lo tiene Francia, hay muchos equipos, Alemania, Brasil tiene un equipo impresionante. Va a ser un mundial muy competitivo, creo yo, muy competitivo, donde Argentina creo que llega en las mejores condiciones porque tenemos un técnico que ha sabido buscar jugadores con hambre de gloria. Y eso creo que es el mayor potencial que tenemos. Especialmente para Messi al final. Messi además lo merece porque es un jugador extraordinario, de una humildad increíble y es un jugador que nos llena los ojos, nos llena el alma cuando lo vemos jugar. Y esta vez, gracias a Dios, parece que Dios hizo justicia y le está empezando a dar los triunfos que él merece en la selección argentina. Ojalá se dé. Y última pregunta, si llega Argentina a la final, ¿usted se va a ir? No, lo miraré por televisión como casi todos los argentinos. Alberto Fernández, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes.